Amados hermanos, Jehová les bendiga. Quiero compartirles sobre el libro de Levítico en el capítulo 2. Y está bien profundo todo y se puede estudiar y profundizar mucho más, pero yo solamente, como les dije, voy a ir como por la parte número 1. O sea, estos son libros que uno lo tiene que leer y volver y leer y analizar. Entonces, para que podamos entender y tener una idea y abrir nuestra mente para estudiarlo bien y entender. Porque entenderlo lo que nos va a llevar es a una mayor comprensión y adoración. Y ahí están los resultados. De nada vale leer un libro solamente para tener pues conocimiento y ya, no. Vamos a ver cómo lo aplicamos a nuestra vida, qué realmente simboliza y significa. Y del capítulo 1, yo me quedé pensando en varias cosas y las anoté. Se las voy a recordar solamente, que a mí pues me impactaron, mi alma, mi corazón. Una es el llamado, que es el libro, el título del libro, y que comienza con esta palabra, llamó a Moisés. Y la manera en que lo llama es como Él nos acosa, como Él nos persigue, nos busca por todas partes, nos envía mensajes. Entonces, ese acosar nos hace entender que Él es el que llama. O sea, Él llamó a Moisés. Él es que nos busca a nosotros, no nosotros a Él. Él nos acosa, Él nos llama. Ahora, la segunda cosa que le compartí era que yo vengo voluntariamente. Y aquí viene pues tu acción de que Él no te obliga. Si bien Él te busca, pero luego está en ti voluntariamente. O sea, solamente de entender o de lograr comprender la magnitud del amor de Él, de querer acosarnos y buscarnos, es para caer rendidos a Él. Pero sabemos que hay personas que pues no, pues le dan las espaldas y no quieren. Entonces yo voy voluntariamente porque me deleito, porque lo amo y me complace y lo estimo y le tengo ese afecto y me someto a Él. Recuerden que Yeshua fue menospreciado y no le estimamos con todo lo que hizo. Entonces aquí está tu voluntad de hacer las cosas y de ofrecerte a Él y de buscarle y de madrugar y de entregarte porque tú quieres, porque lo amas y lo amas porque Él te amó primero, pero Él muestra su amor cuando Él nos llama. Entonces nosotros respondemos. La otra cosa que aprendí de ese capítulo 1 es que yo soy la ofrenda. Yo soy el sacrificio y yo, cuando vengo en la presencia de Él, debo entregarme tan completo que es como ese corazón ardiendo en llama, en amor por Él, que mis palabras suban como el incienso. Ahora, ¿cómo se logra esto? Lo vamos a entender en el capítulo 2. Y es increíble porque yo lo estaba leyendo el capítulo. Yo no se lo voy a leer, usted lo puede leer. Porque a simple lectura, pues solamente vemos, bueno, las ofrendas, no, pero yo le voy a ir a los puntos importantes. Y también de una palabra que el Abba me dio. Y yo dije, wow, ahora comprendo la importancia, hermanos, de entender el sacrificio o las ofrendas. ¿Y sabe qué pena me dio? Que entré a internet, estaba buscando una foto sobre las ofrendas y me encontré tanta gente que primicias, que ofrenda, que dinero, que pidiendo dinero, que trae esto. Todo tan carnal y tan terrenal que me dio pena. Cómo manipulan y creen que todo es dinero o lo que tú traigas o lo que tú des. Cuando aquí se está refiriendo a otra cosa. Tú eres el sacrificio, tú eres la ofrenda. Pero ahora en el capítulo 2 vamos a entender a qué nivel, cómo funciona esto a un nivel más profundo. Y póngale atención, aquí en el capítulo 2 nos habla de la ofrenda de grano, o sea, de trigo. Y a esta ofrenda se le llama la ofrenda minhat.
y consiste en harina de trigo finamente molida. Y escucha bien, aceite e incienso. Yo no les voy a ir con la parte del aceite, porque la parte del aceite ustedes la entienden, que es el aceite del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu, y el incienso, las oraciones. Quemar, o sea, trigo eres tú, el aceite es el Espíritu, y el incienso son las oraciones como tú te acercas a Él. Entonces, hay ofrendas que son de trigo variadas, pero con los mismos ingredientes, y es en la manera que se cocinan. Y ahí está, en el sartén, que ahí te explica cómo. Su contenido es simple y es bien accesible, y era ofrecido por personas de pocos recursos. Pero como esa persona hacía el esfuerzo de realizar esta ofrenda a pesar de su pobreza, dice que la Torá le confiere un valor especial a este acto. Entonces, fíjese qué simple que era: harina, aceite e incienso. Y fíjese que nuestra adoración es simple y está al alcance del más pobre. Cada uno de nosotros nos ofrecemos a Él. No importa, no requiere dinero, es tu entrega. Y eso dice que le confería un valor especial a este acto, porque imagínese a alguien pobre que da de lo poco que tiene. Nosotros venimos a Él con las manos vacías. De hecho, todo lo que entregamos, Él nos lo da a nosotros. Entonces nosotros somos esa entrega, que en este caso pues era algo pues de harina, pero alguien ser pobre y dar harina era un acto, pues daba de la pobreza que tenía, algo que lo hacían con esfuerzo. Entonces esta ofrenda minjá, la palabra minjá implica tributo a un superior. Al ser alimento de primera necesidad a la dieta humana, los cereales simbolizan nuestra existencia humana misma. O sea, nosotros somos ese pan, ese trigo. La ofrenda de grano de trigo proclama el reconocimiento de quien la ofrece. O sea, te ofreces a ti mismo, de que su vida está puesta en las manos de Elohim. ¿Por qué? Porque el mismo pan es con lo que nos alimentamos, el pan de cada día. Entonces nos ofrecemos a Él. Entonces, recuerden también que Yeshua es el maná, es el pan, la palabra. El aceite, ya saben, es el espíritu, no voy a entrar ahí, pero vamos a tocar esa parte porque tiene todo que ver con este capítulo. El incienso, las oraciones quemadas. Y bueno, y el trigo, pues nosotros como persona. La palabra minjá significa en hebreo regalo, un presente, un homenaje, una ofrenda de sacrificio, un tributo, una donación. Entonces dice que en el verso 11, toda ofrenda de harina no será leudada, o sea, no tendrá levadura. Y fíjese que cuando nosotros venimos a la presencia, lo primero que hacemos es pedir perdón. Perdónanos, Padre, para poder acercarnos a Él. Nos humillamos en su presencia, le pedimos perdón, somos perdonados por el sacrificio de Yeshua y podemos entrar. Dice que el pecado nos aleja y nos separa de Él, pero cuando venimos humillados, entramos limpios en su presencia. Verso 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora, hay un tema que yo hice en mi canal que se llama el pacto de sal. Son como 8 minutos, lo puedes buscar y ver. Yo ni siquiera lo busqué para ver los versos que están allí. Simplemente agregué aquí, y esto se lo voy a explicar después que le dé una palabra que el Abba me dio sobre la ofrenda. O sea, cuando ya yo llegué ahí, el pacto de sal, ahí empecé a entender hacia dónde iba este capítulo. Sazonar con sal, escucha, toda ofrenda. O sea, el pan, sazonarlo con sal.
Y recuerden que el pan que traía, ¿cuáles eran los ingredientes? Pues era aceite e incienso. Yo se lo voy a leer. Lo puede leer, todos están ahí, pero bueno, le voy a leer en el verso 2. Dice, y lo traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Elohim. Entonces, harina, aceite e incienso. Vamos ahora con la ofrenda. Esto fue una palabra que el Abba me dio. Escucha, la ofrenda siempre simbolizó a Yeshua desde un principio. Yeshua es la ofrenda. Y cuando Él vive en nosotros, por medio del Espíritu, ¿verdad? Ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Entramos al lugar santísimo. Recuerden que era el lugar de reunión, el tabernáculo. Entonces nosotros entramos al lugar santísimo como una ofrenda, unidos a Él, en el ardor del corazón, que si leemos en el libro de Cantares, es ese amor ferviente, ese amor como fuego. Y se lo voy a leer, Cantares capítulo 8, verso 6 al 7, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y bueno, ahí está ese amor, ese sello lo vamos a ver, que es, ya saben, la marca es la palabra en tu mente y en tu corazón, el nuevo pacto, el Espíritu. Pero bueno, quédese aquí con ese ardor, ese derramamiento. Yeshua es el sacrificio, Él es la ofrenda en nosotros. O sea, nosotros entramos en el lugar santísimo por medio de Él. Entonces nos ofrecemos porque Él está en nosotros. Entonces, este amor ha sido derramado en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo, la palabra viva. Yeshua es la palabra, Él es el verbo, Él es la davar. Entonces, dejando que Yeshua viva en ti, es como puedes entrar por su ofrenda, por su holocausto que Él hizo, por el sacrificio, entras en ese lugar santísimo. Siempre las ofrendas apuntaron a la obra de Yeshua, porque eran ofrendas de amor, voluntarias, para acercarnos a Elohim, para hacer la paz, para hacer esa reconciliación, ese shalom. Y no es eso lo que Yeshua hizo, que nos acercó a Elohim. No es Él nuestra paz. No es Él la reconciliación, la restauración. La primera ofrenda que vemos en las Escrituras la hizo Elohim. O sea, Él es que hizo la primera ofrenda. Él es que nos llama. Él inicia todo. Él es fiel a su pacto. Dice, la primera ofrenda la hizo Él con Adán y Eva, recuerden, cuando Él sacrificó un animal inocente y los vistió con túnicas de pieles para cubrir la vergüenza por su pecado. Y Yeshua muere por nosotros sin vestiduras, mostrando la vergüenza que nos tocaba a nosotros para vestirnos por su sacrificio. Entonces, ese sacrificio, número 1 allá, en el Edén, simbolizaba totalmente a Yeshua, el Cordero inocente, que ese derramamiento de sangre, ese degollamiento, esa muerte, ese sacrificio iba a proveer vestidos, túnicas de salvación. Porque dice la Escritura que Él le hizo túnicas de pieles a ellos y los vistió. Entonces Yeshua es quien nos da esas túnicas de salvación, las vestiduras sacerdotales, las obras justas de los santos. Por eso nos vestimos de Yeshua, del Cordero.
El primer sacrificio lo hizo Él para acercarse a nosotros. Nos dio el ejemplo. Adán y Eva trataron de excusar su pecado y aún así Elohim, por misericordia, por amor, los vistió. Aunque los sacó del Edén, ahí están las consecuencias. Los sacó de la tierra hermosa, así fue como sacó afuera también a su pueblo por su pecado y lo envió por todo el mundo, pero con una promesa: yo te voy a vestir. Con la promesa de que un día Él proveería el Cordero. Y el Cordero es Yeshua, quien iba a proveer las verdaderas vestiduras eternas, porque esas eran temporales, pero simbolizaban siempre a Yeshua desde el principio, porque Yeshua es el segundo Adán. Entonces, cuando el Abba hace ese sacrificio, ¿qué se quedó en la mente de Adán y Eva? Pues Él sacrifica un animal, derrama sangre. Ellos se quedaron ahí con esa imagen de que ese animalito tuvo que morir para vestirlos a ellos y que hubo derramamiento de sangre. Pero todo esto simbolizaba la sangre, el ADN del Abba, que nos daría la vida eterna, así como las vestiduras de salvación. Esa sangre viva eterna, el soplo de vida. La Escritura dice que en la sangre está la vida eterna a través de Yeshua, que es también la palabra viva, que es la sabiduría, que es la vida eterna, que es su pacto. Recuerden, rociada la sangre esparcida para purificación, somos lavados por la palabra. Esa semilla sembrada, esparció la semilla, derramó la sangre, esparció la sangre, la derramó por nosotros, nos derramó el Espíritu. O sea, todo el sacrificio, todo implica a Yeshua, todo completamente. Entonces, la palabra, que es su ley en la mente, en el corazón, es Yeshua, es el amor, es el mismo Espíritu Santo, es su sabiduría, su palabra, su ley. Romanos 5:5 dice así: y la esperanza, ¿cuál esperanza? Pues la resurrección de los muertos, esa esperanza que esperan alcanzar las 12 tribus, por lo cual Saulo de Tarso, Pablo, era perseguido y fue llevado preso, y él lo dijo, que era la resurrección de los muertos, esa es la esperanza, esa restauración, esa reconciliación con el Padre. Entonces, y la esperanza, resurrección, vida eterna, no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, las arras, la garantía es el Espíritu Santo, que es el amor que es derramado en nuestros corazones y que es ¿qué? La misma palabra. Porque ¿qué puso Él en el corazón? Que dice la Escritura que esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada, es esparcida. El nuevo pacto es escribir las leyes en la mente, en el corazón. No que se abolieron, que se escriben, son selladas como garantía en el Espíritu, para que podamos, unidos a Yeshua, entrar en ese tabernáculo de reunión, entrar en esa habitación, en esa morada, en ese lugar y unirnos a Él. Por eso dice que nosotros unidos a Yeshua y el Padre con nosotros, y el que obedece, Él le da el Espíritu Santo y dice que vendría y haremos moradas en Él. Voy a leerle el verso. Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Entonces, el que le ama es el que le obedece y Él le da el Espíritu Santo y lo sella. Esa es la garantía, es el amor derramado en el corazón, es la palabra, la ley escrita en el corazón, es la sangre del nuevo pacto que por nosotros es derramada, es vida, es sabiduría. Verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, o sea, ¿quién? El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y
les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿te enseñará qué? ¿Qué es enseñar? Te va a dar sabiduría, te va a mostrar, revelar, enseñar, maestro. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y te hará recordar las palabras de Yeshua. Y dice, la paz os dejo, el shalom, la reconciliación. Mi reconciliación, mi shalom. Todo lo que es la promesa, la bendición, la prosperidad, todo lo que involucra la palabra shalom, que es mucha. Eso se lo doy a ustedes. Yo no se la doy como el mundo, no la paz del mundo. Esto es diferente. Y dice, no como el mundo la da. Y luego le dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. O sea, no se acobarden, no sean cobardes. Turbar, yo busqué lo que significa, dice, alterar o interrumpir la continuidad de una acción o estado. O sea, alterar el ánimo a no seguir el camino, alterar tu calma, o sea, tu paz, estar agitado, con miedo, ansioso. Nada de eso, porque Él es quien nos da ese shalom, esa paz sobrenatural, que solo está en Él a través del derramamiento de su amor, de su Espíritu Santo, de su palabra en la mente y en el corazón, para que tú no te acobardes y puedas continuar hasta el final. Como ese sacrificio y esa entrega tuya, sacrificio, o sea, perfección, completo, tú te entregas completamente a Él. Lo hacemos a través de Yeshua. Seguimos el ejemplo de Él, quien fue obediente hasta la muerte, quien dice que a través de muchas lágrimas padeció. Y dice que nosotros padecemos como Él padeció, aprendemos de Él y nos entregamos en sacrificio vivo, agradable y perfecto, porque Él lo hace en nosotros. O sea, Él es el sacrificio en nosotros, quien nos ayuda, quien nos lleva, quien lleva nuestra carga. Entonces, Él nos enseña y nos va guiando por el camino. Por eso dice que Él nos guía y estará con nosotros todos los días del fin del mundo. Esto es profundo, implica mucho. Y ahí debe estar tu confianza. Por eso dice, no te turbes, no te acobardes, no tengas miedo. El Espíritu te enseñará todas las cosas, te dará el shalom, te dará la paz. Estarás reconciliado, estarás seguro, fortalecido en tu corazón por el derramamiento del Espíritu Santo. Puedes entrar en su presencia, puedes entregarte completamente, arder tu corazón, ese amor que nada ni nadie te podrá apartar de Él. Que esas brasas de fuego fuerte llama, las aguas, muchas aguas, nadie la podrá apagar. Nadie. Entonces, Él nos vistió. Recuerden, el Cordero que nos viste es Yeshua, nos viste de salvación. Entonces, Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Yahweh. Mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación. O sea, las túnicas del Cordero, esas túnicas de pieles que se le hicieron a Adán y Eva, ahora Él es que nos viste, Él es que nos lava, que nos limpia. Entonces nos viste con vestiduras de salvación, me rodeó, fíjate, te rodeó como la Torá que te rodea, de manto de justicia. Manto, túnica, justicia, la palabra nos rodea con ella, nos salva a través de ella, nos da la vida eterna. Yeshua es la vida eterna. Entonces dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, ahora vamos al pacto de sal, que hablamos desde un principio, donde toda ofrenda tenía que ser sazonada con sal. Y le voy a leer en el verso 13, una vez más, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás
sal. Ahora, le voy a leer ya para terminar esta parte del capítulo 2 y hablarle de lo que es el pacto de sal. Aquí habla de la ofrenda de las primicias. En el verso 15 y 16 dice, y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Aquí vuelve y repite lo mismo, incienso y aceite. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado. Ahí está el trigo. Desmenuzado, triturado. Que ya saben lo que significa. Corazón contrito, humillado, triturado, vuelto pedazos delante de él, humillado en su presencia. Entonces, dice, y del aceite y con todo el incienso es ofrenda encendida para Elohim. Ofrenda, tú eres la ofrenda. Tú eres ese grano desmenuzado. Tú eres ese, es el espíritu. Yeshua en ti es el aceite y el incienso. Es lo que representa ese fuego, esa palabra que es la misma palabra de Elohim, pero que viene de un corazón que se entrega completamente, voluntariamente, por amor y porque se deleite y porque lo estima a Él. Entonces esa oración llega a Él como olor grato. Ok, ahora vamos al pacto de sal. Usted ve que esto es largo. Imagínense. Por eso no le puedo ir por detallito cada cosa, porque quiero que se quede con la idea principal de todo esto. Ahora, vamos al pacto de sal. Ya entendiendo el grano, el trigo, el aceite, ¿verdad? El incienso, arder voluntariamente. Él nos llama, nosotros venimos. Ahora, el pacto de sal. ¿Por qué había que ponerle sal? La sal tiene dos funciones. Uno, la sangre puede ser destructiva. Y aquí podemos ver que la destrucción tiene que ver pues con la rebeldía y el pecado. O sea, la palabra es buena. La palabra es buena, es olor fragante de vida para nosotros, pero es olor a muerte al que la rechaza. El fuego, por ejemplo, purifica a los hijos de Elohim, pero destruye al enemigo, lo vuelve ceniza. Entonces aquí vemos que la sal tiene dos funciones. Una destructiva, porque impide que la vegetación crezca, puede corroer la gran mayoría de los materiales. Usted ha visto las casas que están en lugares cerca de la playa, cómo se corroe, se dañan las cosas. Y también es benéfica, es buena, pues ayuda a preservar los alimentos. Y de esto, si usted quiere buscar de la sal, hay muchísimo para aprender. La sal es increíble. Incluso cuando anteriormente no había pues refrigeración, nevera, con la sal se conservaban los alimentos. Entonces, por eso el pacto de sal enseña que si se realiza el servicio del altar de la manera correcta, con sinceridad, esta garantiza la preservación de Israel. Más, si por el contrario, ¿verdad? Entonces lo que viene es la destrucción y el exilio. Esas serían las consecuencias. Entonces recuerden cuando él decía, ustedes me traen sus ofrendas, yo no las soporto, no las quiero, porque ustedes tienen pecado. Entonces no se hacía correctamente. ¿Por qué? Porque tenía que haber un deseo del corazón. La gente lo hacía por cumplir, como hoy, que lo hacen por cumplir. No, de nada vale. Entonces ese sacrificio se vuelve en destrucción para ellos. Sin embargo, cuando hacemos la cosa de corazón, es bendición. Y cuando adoramos correctamente, intercedemos nosotros como esos sacerdotes por el pueblo de la manera correcta. Y esto es porque el Abba quiere que aprendamos a cómo adorarle correctamente. Que entendamos, recuerden, entendimiento de lo que estamos haciendo. No hagamos la cosa porque hay que hacerlas, que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la sal simboliza el pacto inmutable de Elohim con el pueblo de Israel. Pues así como la sal, el pacto de Elohim será preservado. Preserva la verdad, el pacto que él hizo. Entonces, mira lo que dice 2 Crónica 13:5. ¿No sabéis vosotros que Yahweh, Elohim de Israel, dio el reino a David sobre Israel
para siempre a él y a sus hijos bajo pacto de sal. Entonces ya aquí usted empieza a comprender, ¿verdad? Porque sabemos que David pues se refiere a Yeshua, y ese pacto de sal lo que nos está hablando es que él le preservó ese cetro a Yeshua, y a través de Yeshua nosotros recibimos esa reconciliación, esa paz, esa restauración a través de ese pacto inmutable de sal. Mateo 5:13 dice: ustedes son la sal de la tierra. O sea, somos Israel. El pacto, la ofrenda, el pacto es inmutable. Él es fiel a su pacto y va a preservar a su pueblo. Por eso se ponía sal sobre la ofrenda de trigo, de grano. Los panes nos representan a nosotros. Ahora póngale atención a esto. ¿Cuántos panes se ponían en el Shabbat? 12 panes, 2 hileras de 6, las 12 tribus. Los panes de la proposición, lo que significa es el pan de la presencia, el pan de los rostros. Y se hacía en Shabbat. Y se cambiaban. Lo voy a leer, aunque este tema lo vamos a tocar luego, porque tengo que estudiar. Y está en Levítico 24, dice, verso 5 en adelante. Dice: y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. ¿Está mirando? Cada torta será 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Elohim. Ahora, aquí hay muchísimo simbolismo que luego lo vamos a estudiar, pero piense en las 6 tribus en los 2 montes, 6 de un lado, 6 del otro lado, la maldición y la bendición. También piense una mesa limpia y delante de Elohim, o sea, la presencia, estar delante de él, estar en la presencia. Los 2 olivos son 6 y 6, los 2 testigos son 2. O sea, aquí hay 2 grupos de panes, 6 y 6, 2. Por eso le digo, esto después lo vamos a estudiar. Entonces, mira lo que dice el verso 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. ¿Qué le parece? Incienso puro, porque el incienso no puede hacer cualquier cosa. Tenía que ser exactamente como él lo quiere. La adoración a Elohim no puede ser como el hombre quiere, es como él desea, que sea en el corazón, en espíritu y en verdad a través de Yeshua. Entonces, incienso puro, purificación del corazón limpio. Y será para el pan como perfume. Es increíble, ofrenda encendida a Elohim. ¿Usted está mirando? Cuando Elohim mandaba hacer las cosas, no era por chiste o porque él quiere hacer rituales. Es que significan algo que tenemos que entender a profundidad. Ofrenda encendida, fuego, ofrenda, perfume. Dice, como perfume, esa palabra, esa oración, esa entrega de estas 2 hileras de panes, estos 2 olivos, estos 2 candeleros, estos 2 ungidos. O sea, ahí está. Luego dice, verso 8, cada día de reposo, cada día de Shabbat, lo pondrán continuamente en orden delante de Elohim, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Entonces, esos panes ahí para el Shabbat estaban presentes, los panes de la presencia. Y bueno, ya eso luego lo vamos a estudiar, lo de los panes, pero quería que se quedara con esto de las 2 hileras de los panes, y para que entienda lo de la harina de trigo a más profundidad. Ok, ahora, la sal simboliza la relación profunda y eterna que Él quiere con nosotros. Es símbolo que confirma la amistad entre Elohim y tú. Esa reconciliación, ese amor, esa unión, esa paz, la paz que Él nos da,
que es una paz duradera, una relación duradera como la sal que preserva. Marcos 9, 49 al 50, mire lo que dice. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Ahora, ¿quién puede entender esta palabra que está en Marcos? Oh, qué raro, ¿no? En el Nuevo Testamento. Porque tenemos que, para poder entender esto, tenemos que entender lo que acabamos de leer. Usted ve lo importante que es entender la Torá para poder entender lo que habló Yeshua, para entender todo lo que está en el Nuevo Testamento. Y así la gente dice que no, que eso está abolido, que no le ponga atención. Porque todos serán salados con fuego y su sacrificio salado con sal. Usted no puede traer el sacrificio sin la sal, sin el pacto, sin Yeshua. ¿Entienden? Entonces somos probados por el fuego. Y dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, si somos los panes, pues tenemos la sal. Pero ahora entiende qué significa. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Cuando estamos en el pacto de sal, vamos a tener la sabiduría, el espíritu, para poder hablar palabras sazonadas, porque tenemos sal en nosotros, como ese trigo, ¿verdad? Como ese pan, como esas hileras de panes. Entonces, somos nosotros mismos ese pan con sal como sacrificio para Él cuando nos entregamos. Y bueno, hasta aquí, pero este tema es profundo, es largo. Pero bueno, quiero que se quede con la idea de lo que significa pues este pacto de sal, el deseo del Abba de tener una amistad, una reconciliación eterna para siempre, inmutable, como Él prometió preservar para siempre a su pueblo a través de la promesa que las misericordias firmes a David, lo que prometió, que dijo que lo que Él prometió, Él va a cumplir, que Él no es hombre para mentir. Y esto pues nos indica que esa reconciliación, ese pacto es eterno para su pueblo Israel, que Él no nos ha desechado, sino que ese pacto prevalece porque tiene la función de preservar a su pueblo. Y le voy a volver a leer 2 Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Yahweh Elohim de Israel dio el reino a David, a Yeshua, sobre Israel para siempre, y a sus hijos bajo un pacto de sal, incorruptible, un pacto eterno? Amén. Amados hermanos, el Abba me les bendiga mucho.